Lucas en Hechos 22 nos está narrando cómo Pablo inicia la defensa que el tribuno le ha permitido exponer. Dice el versículo 1: Varones hermanos y padres, oíd ahora mi defensa ante vosotros. Este es Pablo hablando. Y al oír que les hablaba en lengua hebrea, guardaron mal silencio, y él les dijo: Yo de cierto soy judío, nacido en Tarso de Cilicia, pero criado en esta ciudad, instruido a los pies de Gamaliel, estrictamente conforme a la ley de nuestros padres, celoso de Dios, como hoy lo sois todos vosotros. Perseguía yo este camino hasta la muerte, prendiendo y entregando en cárceles a hombres y mujeres, como el sumo sacerdote también me es testigo, y todos los ancianos, de quienes también recibí cartas para los hermanos. Y fui a Damasco para traer presos a Jerusalén también a los que estuviesen allí, para que fuesen castigados. Pero aconteció que, yendo yo, al llegar cerca de Damasco, como a mediodía, de repente me rodeó mucha luz del cielo y caí al suelo, y oí una voz que me decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Yo entonces respondí: ¿Quién eres, Señor? Y me dijo: Yo soy Jesús de Nazaret, a quien tú persigues. Y los que estaban conmigo vieron a la verdad la luz y se espantaron, pero no entendieron la voz del que hablaba conmigo. Y dije: ¿Qué haré, Señor? Y el Señor me dijo: Levántate y ve a Damasco, y allí se te dirá todo lo que está ordenado que hagas. Y como yo no veía a causa de la gloria de la luz, llevado de la mano por los que estaban conmigo, llegué a Damasco. Entonces uno llamado Ananías, varón piadoso según la ley, que tenía buen testimonio de todos los judíos que allí moraban, vino a mí y acercándose me dijo: Hermano Saulo, recibe la vista. Y yo en aquella misma hora recobré la vista y lo miré. Y él dijo: El Dios de nuestros padres te ha escogido para que conozcas su voluntad y veas al justo, y oigas la voz de su boca, porque serás testigo suyo a todos los hombres de lo que has visto y oído. Ahora pues, ¿por qué te detienes? Levántate y bautízate, y lava tus pecados, invocando su nombre. Y me aconteció, vuelto a Jerusalén, que orando en el templo me sobrevino un éxtasis. Esto es bien interesante. La vida devocional, digámoslo así, de Pablo, ahora está a fondo. ¿Por qué? Porque ha oído la voz de Dios. ¿Por qué? Porque ha sido comisionado por Dios. Entonces él está orando allí en el templo y hay un éxtasis que le sobreviene. Y entonces dice, miren, por favor, no pasen por las Sagradas Escrituras de afán, es perder el tiempo. Deténganse guiados por el Espíritu Santo cuando Él se los indique. Pablo ahora, está contando lo que en el momento, hace años de su conversión, para alimentar la exposición que le está haciendo a esta turba que lo quiere matar. Por eso él dice, contando aquello: y me aconteció, vuelto a Jerusalén, que orando en el templo me sobrevino un éxtasis. Recuerden que la oración va muy ligada en la narración de Lucas. Siempre, casi en cada capítulo, no en todos, pero sí en la gran mayoría, en cada capítulo hay un vínculo a la oración. Que orando en el templo me sobrevino un éxtasis y le vi que me decía, o sea, vi al Señor Jesús. Aquí vemos la comunión de Pablo con Dios. Y miren lo que el Señor Jesús le viene a decir: date prisa y sal prontamente de Jerusalén. Es decir, lo urgió.
Aquí hay un acompañamiento que el Señor Jesús le hace a todo creyente. Un acompañamiento total en tiempo y en espacio. O sea, la geografía o el tiempo no es impedimento para que el Señor Jesús haga esta clase de cosas con aquellos que son suyos. Date prisa y sal prontamente de Jerusalén, porque no recibirán tu testimonio acerca de mí. Habíamos esbozado que cada cosa tiene su tiempo, aún las cosas urgentes que para nosotros parecen ser. Dios no es de afanes, tiene un tiempo para cada cosa. Pablo tenía mucho que decir acerca del Señor Jesús, ese era su testimonio, eso era lo que él testificaba, pero es que no era el momento. ¿Por qué? El Señor Jesús le explica, aunque Él no tiene por qué explicarnos, lo hace, porque no recibirán tu testimonio acerca de mí. Yo dije, Pablo, Señor, ellos saben que yo encarcelaba y azotaba en todas las sinagogas a los que creían en ti. Aquí aparece el famoso yo le dije, que uno a veces orando con Dios piensa que le está contando algo nuevo o que lo pueda impresionar o que pueda modificar sus planes o sugerencias. Mejor no, sugerencias no, el Señor no hace sugerencias, Él da órdenes. Ese yo creo, ese yo dije, está contándonos Saulo, que es Pablo, es como si Dios no supiese. Y entonces él continúa en su exposición de lo que le contesta al Señor cuando le dice que salga de Jerusalén. Es que ellos saben, refiriéndose a los que en Jerusalén habitaban en aquellos años anteriores, es que no era el tiempo. Entonces, sigue argumentándole Pablo al Señor. Es que yo los encarcelaba, qué tristeza, ¿cierto? Pero está hablando con el Señor. Y los azotaba, o sea, no es solamente el arresto, además los golpeaba. En todas las sinagogas a los que creían en ti. Las sinagogas en aquella época se convirtieron en lugares de castigo y de persecución para los que creían en Cristo Jesús, de parte de los judíos. Es que no podemos obviar lo que dice Hechos capítulo 8, versículo 3. Y Saulo asolaba la iglesia y entrando casa por casa, arrasaba a hombres y a mujeres y los entregaba en la cárcel. Esa era la labor de Saulo antes de su conversión y es lo que está hablando con el Señor Jesús allí en Jerusalén cuando le sobrevino el éxtasis. Literalmente Saulo asolaba la iglesia del Señor. Y cuando se derramaba la sangre de Esteban, tu testigo, ¿recuerdan? Que fue apedreado cruentamente. Pablo, siendo Saulo, estaba allí presente cuando este testigo de Jesús era muerto. Este mártir de Jesús. Inclusive guardó las ropas o cuidó las ropas de los que lo apedreaban. Y cuando se derramaba la sangre de Esteban, tu testigo, yo mismo también estaba presente. Severo diálogo con Dios el que tiene Pablo en ese momento, ¿cierto? Triste recuerdo para Pablo. Pero sin embargo, aunque Pablo le está argumentando a Dios que lo deje ahí en Jerusalén, Dios también sabía eso. Dios también sabía que Esteban iba a morir de esa forma. El Señor Jesús también sabía que Saulo era el que iba a cuidar sus ropas, las de los que lo iban a apedrear, que iba a consentir en su muerte. Dios lo sabe todo. Pero Pablo, en el ánimo de servirle al Señor, quiere argumentar con el mismo Dios. Yo mismo también estaba presente y consentía en su muerte. Recordemos que asintió en el acto de apedrear a Esteban. Y guardaba las ropas de los que le mataban. Miren que aunque han pasado los años y Pablo se sabe perdonado por eso, y Pablo ahora es un creyente, y Pablo ahora es un predicador de Cristo, y Pablo ha fundado iglesias, como usted y yo hemos visto en todos los capítulos anteriores, y Pablo ha animado y exhortado a muchos creyentes, y Pablo ha sido usado por Dios para hacer milagros y prodigios y muy interesantes. Y Pablo,
Pero ¿saben qué? Han pasado los años y Pablo recordaba con tristeza lo que en su ignorancia había hecho. En el 7:58 de Hechos nos dice: y los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llamaba Saulo. Él guardaba esas ropas. Como él está contando a estos que lo quieren matar y de los cuales el tribuno lo está protegiendo, les está contando de ese diálogo que tiene con Dios. Pero me dijo, otra vez, si uno como creyente tiene los famosos yo creo, Dios tiene sus famosos peros. Porque Pablo ahora cuenta, pero me dijo, estos son los famosos peros de Dios. Es por otro lado el asunto, lo que el Señor Jesús le está comunicando a Saulo en aquel momento. Y le está recordando quién es el que manda. Y el Señor Jesús manda y siempre manda bien. Pero me dijo, ve porque yo te enviaré lejos a los gentiles. Se parece a cuando Ananías, el que Dios envió para que le diese la bienvenida al cuerpo de Cristo a Saulo, cuando Ananías trataba de informarle a Dios sobre que visitar a Saulo era muy peligroso porque el hombre era un perseguidor de la iglesia. Ahora el Señor Jesús le dice a Saulo, ve. Miren que no le está diciendo si le parece, si le queda tiempo. Pues no, ve, porque yo te enviaré lejos a los gentiles. Es decir, no era en Jerusalén en esta ocasión. Y además le dice a los gentiles, ni siquiera a los judíos, que eran los que inicialmente Pablo quería testificar. Lenski, uno de nuestros comentaristas de cabecera, lo resume en esta frase, lo que el Señor Jesús le está diciendo a Saulo o a Pablo en aquel momento, comillas, yo estoy haciendo esto, no importa lo que tú sientas. El Señor no obra por sentimientos o por emociones nuestros, Él obra por sus propósitos. Entonces, pensemos, enriquezcamos nuestra observación, que cuando Pablo, ahora en Hechos capítulo 22, está siendo perseguido por la palabra del Señor, es recibiendo exactamente lo que Él le hacía a otros creyentes, para que nos ubiquemos bien. Ve, porque yo te enviaré lejos a los gentiles, le dice el Señor. Bueno, recordemos que hay toda una turba de personas escuchando lo que en lengua hebrea Pablo les está contando. Y aquí hay un punto de quiebre en el versículo 22 del capítulo 22, no lo olvide, 22. Y le oyeron hasta esta palabra. Los gentiles a los cuales Pablo acaba de hacer referencia, a los cuales lo estaba enviando el Señor Jesús porque en Jerusalén no iban a recibir su testimonio, para los judíos eran como perros, a los cuales la salvación no les alcanzaba según ellos, y mucho menos en el nombre de Jesús a quien Pablo ahora está predicando. Es que miren que el espíritu religioso es algo que vuelve ciega a la gente así tenga ojos, la vuelve sorda así tenga oídos. Y le oyeron hasta esta palabra, entonces alzaron la voz. Esto de alzar la voz es característico en aquellos que pierden el control y no tienen argumentos. Y entonces quieren imponerse a los gritos. Es algo que hemos visto vez tras vez en esta narración que Lucas nos hace en Hechos. Y le oyeron hasta esta palabra. Entonces alzaron la voz diciendo, y miren lo que dicen, quita de la tierra a tal hombre. Entonces, figúrate que ahí está el tribuno que le ha permitido hablar a Pablo. Está Pablo, que es el que está hablando. Están los soldados y los centuriones que están custodiando que esto no se salga del orden. Y además está toda la turba, que no deben ser pocos,
Y ellos empiezan a gritarle al tribuno, quita de la tierra a tal hombre. Hasta allá llega la obsesión religiosa. Le están pidiendo al tribuno que lo mate. Tribuno que a propósito ha estado muy callado. Tal vez no entendió nada por no saber hebreo. Porque Pablo en hebreo le estaba hablando a la turba. Sin embargo, le gritan en lengua que entienda al tribuno, quita de la tierra a tal hombre, porque no conviene que viva. La furia religiosa, alimentada por el fanatismo étnico, gritan a voz en cuello, de manera irracional, que lo asesinen. Acerca de este versículo, Lenski, nuestro comentarista invitado, este versículo lo traduce así: no debía habérsele permitido vivir tanto tiempo. Hace mucho que tendría que habérsele quitado de la tierra. Eso es lo que están diciendo, porque no conviene que viva. Y como ellos gritaban y arrojaban sus ropas y lanzaban polvo al aire, por variar, recuerden, estaban listos para apedrearlo, por eso se despojan de sus ropas, quizá. Entonces, además, imagínense, la gritería, la petición que le están haciendo al tribuno, y lanzan polvo al aire. Eso es un caos, una turba enardecida. Y como ellos gritaban y arrojaban sus ropas y lanzaba el polvo al aire, mandó el tribuno que le metiesen en la fortaleza. O sea, les ordenó. Claro, es que lo va a proteger, diría uno. Pero más que protegerlo, lo que estaba evitando era una revuelta, porque si se le arma una revuelta a este tribuno allí, el problema era para él. Ya habíamos visto un caso similar anteriormente. Mandó el tribuno que le metiesen en la fortaleza, y miren pues, y ordenó que fuese examinado con azotes. Vaya método. Un comentarista, C.S.C. Williams, dice: era la costumbre de los romanos usar el bárbaro azote sobre los esclavos y otros para hacerles decir la verdad que querían sacarles. O sea, esta es una interesante forma de decirnos cómo es la tortura. Y ordenó que fuese examinado con azotes. Y ya Pablo lo traemos bien aporreadito, de que lo sacaron a empellones, a empujones y a trompazos del templo, y por eso fue que el tribuno en su momento tuvo que mandar a los soldados para que lo librasen de la turba. Y ordenó que fuese examinado con azotes para saber por qué causa clamaban así contra él. Qué cosa, ¿no? Si los que debían exponer la causa eran los que lo estaban acusando y no al que estaba siendo acusado, que además pues se le nota la decencia de este señor Pablo desde que arrancó. Para saber por qué causa clamaban así contra él. Pero cuando le ataron con correas, Pablo dijo al centurión que estaba presente: ¿os es lícito azotar a un ciudadano romano sin haber sido condenado? ¡Qué joyita la que le acaba de sacar! Lo ataban con correas. Era una forma bien brusca. Un comentarista, Taller, dice que lo estiraban con correas de pies y manos para recibir los correazos. O sea, fuera de que lo estiraban con correas, como si estuvieran estirando un caucho a Pablo, además le daban correas. Entonces, correazos, lo ataban a un pilar. Entonces, esa era la forma de examinar de los romanos. ¿Qué les parece? Entonces, el cuerpo de la víctima, en este caso Pablo, sería estirado tensamente sobre un pilar bajito, con las manos y los pies que los ataban a argollas en los pisos, mientras la espalda quedaba desnuda y lista para ser azotado. Cuentan los historiadores que muchos prisioneros morían como resultado de este, entre comillas, examen. No pasaban el examen. ¿Quién pues? Pero cuando le ataron con correas, dice Lucas, Pablo dijo al centurión que estaba presente, porque recuerde que un centurión tenía bajo su mando mínimo 100 soldados por lo regular. ¿Os es lícito azotar a un ciudadano romano
Esto debió haber sido una bomba a oídos del centurión. ¿Realmente en qué problema se metió el tribuno con este caso, cierto? ¿O sea, es lícito azotar a un ciudadano romano sin haber sido condenado? Aquí vemos un Pablo que conoce sus derechos y además jurídicamente estaba preparado, porque es que el castigo era severo para aquellos que a los ciudadanos romanos los azotaran sin un juicio o sin una condena oficial. Por eso es que el centurión para inmediatamente la situación. Por eso dice el versículo 26. Cuando el centurión oyó esto, imagínense nomás la cara, fue y dio aviso al tribuno diciendo. Entonces, como era la orden del tribuno, había que ir a donde había emanado la orden, el centurión. Y le dice, ¿qué vas a hacer? En paisa, estamos en problemas, don tribuno. Porque este hombre es ciudadano romano. Ahora imagínese la cara del tribuno, unida a la del centurión. Vino el tribuno y le dijo, personalmente, antes lo había mandado a matar, delegó la orden, pero esta cosa amerita su presencia. Dime, ¿eres tú ciudadano romano? Es más que una sorpresa la que esta pregunta denota. Es que las consecuencias graves que venían sobre él, si tal hecho no era cierto y Pablo estaba mintiendo, pues le iban a dar más duro. Entonces lo que está diciéndole al tribuno a Pablo es, ¿usted sí es ciudadano romano? Entonces Pablo le contesta, sí, y es un sí categórico. Entonces el tribuno entra a dialogar con Pablo y le dice, el tribuno, yo con una gran suma adquirí esta ciudadanía. Lenski, que es nuestro invitado comentarista a este pasaje, nos ilustra con lo siguiente, comillas. Bajo los emperadores, la ciudadanía era vendida para llenar las arcas del erario público. Se informa, por ejemplo, que la esposa de Claudio, uno de los emperadores, acumuló una cantidad exorbitante de dinero así, vendiendo ciudadanías. Entonces, el tribuno está contando que él compró su ciudadanía. Es tal vez este tribuno el mismo que vamos a ver en el capítulo 23, versículo 26 de esta misma narración de Lucas en Hechos, que se llama Claudio Lisías. Y posiblemente se llamaba Claudio Lisías por haberle comprado la ciudadanía a Claudio, esposo de aquella que los vendía. Entonces, además de su nombre, le apostillaban el del emperador bajo el cual había comprado la ciudadanía. Es un negocio por todas partes. Yo con una gran suma adquirí esta ciudadanía, le dice el tribuno a Pablo. Entonces Pablo llega y le dice, entonces miren lo que le dice Pablo al que había comprado su ciudadanía. Pero yo lo soy de nacimiento, porque quizá el papá o el abuelo de Pablo tal vez si hubieran comprado la ciudadanía, supongamos eso. O tal vez a ellos se les hubiese otorgado como recompensa por algún gran servicio y entonces el imperio les pagaba con la ciudadanía. Entonces, el asunto es que emperadores como Pompeyo, como Julio César, como Antonio y como Augusto tenían esta práctica de conceder ciudadanía romana, entre ellos a los tarsianos, de donde era Pablo, porque Pablo era de Tarso. Johnny, ¿usted dónde averiguó todo esto? Me puse a investigar. Entonces, el asunto va más allá, porque debía ser comprobado que Pablo sí era ciudadano romano. Y era fácil, porque como vamos a ver más adelante, en Hechos 23-26, Pablo tenía familia en Jerusalén, que seguramente podría corroborar de que él era ciudadano romano. Bueno, pero las cosas no llegaron hasta allá. Entonces Pablo dijo, pero yo lo soy de nacimiento. Así que luego se apartaron de él los que le iban a dar tormento, de lejitos. Es mejor con Pablo de lejitos. Inmediatamente se apartaron de él. Mejor dicho, de ahí en adelante ni con el pétalo de una flor lo podían tocar. Así que luego se apartaron de él los que le iban a dar tormento y aún el tribuno,
que a propósito era el que más tenía que perder si hubiesen golpeado a Pablo, siendo ciudadano romano, al saber que era ciudadano romano, también tuvo temor por haberle atado. Vea usted cómo cambian las cosas de un momento a otro. Entonces, todo esto que estamos mirando es dentro de un contexto de que Pablo está en todas estas situaciones por predicar la palabra de Dios. Pablo no está allí en este momento arrestado porque haya cometido algún ilícito que mereciese, como Barrabás en su momento merecía estar en prisión. No. Al igual que el Señor Jesús, aquí estamos ante un Pablo que el sistema, que no podemos olvidar que nuestra lucha no es contra sangre y carne, sino contra principados y potestades, dice el mismo apóstol Pablo en una de sus cartas, puede manipular el sistema de justicia caído que administran los hombres para impedir que la obra del Señor avance. Pero en este caso, Pablo, al menos en esta ocasión, no se va a dejar golpear más. El tribuno de todas maneras continúa, porque dice la Escritura, guiados por Lucas en el versículo 30, al día siguiente, queriendo saber de cierto la causa por la cual le acusaban los judíos, le soltó las cadenas y mandó a venir a los principales sacerdotes y a todo el concilio, y sacando a Pablo, le presentó ante ellos. Les dije anteriormente que Pablo inicia un periplo carcelario impresionante. Esto que debía de haber durado máximo unos días, se convirtió en meses y más meses y después en años. Así que no pierda de vista que esto comenzó allí en Jerusalén y Pablo fue en principio acusado por aquellos que creían que había violentado el templo, la ley de Moisés, sus sanas costumbres, etcétera, etcétera. Pero vamos a ver más adelante que este encarcelamiento de Pablo termina ya en el capítulo 28, en Roma. Pues no es que termine el encarcelamiento, sino que lo llevan hasta allá, desde Jerusalén a Roma. Entonces, este tribuno, pudiéndolo haber dejado en libertad, no lo deja en libertad. Usted me dirá, John, ¿pero por qué? Es que qué injusticia. Recuerden, nuestra lucha no es contra sangre y carne, sino contra principados y potestades. La predicación se hace hacia los seres humanos. La oposición la hacen las tinieblas y no se quedan quietas. Entonces, Pablo, ahora, años después, ahora sí está en Jerusalén. ¿Recuerdan que nos está contando que después de su conversión, él tuvo un diálogo con el Señor Jesús en este mismo capítulo, en el cual le decía, hombre, déjeme predicar aquí en Jerusalén, y en ese momento el Señor Jesús le dijo, no era el tiempo. Bueno, pues ahora sí es el tiempo, y han pasado años. Pablo ha fundado congregaciones, ha establecido ancianos, ha levantado líderes, ha regado la palabra del Señor por todas partes. Ahora sí es el tiempo de haber llegado a Jerusalén, que no llegó en la forma más cómoda, porque ahora está encarcelado, pero ahora sí era el tiempo, y el Señor le sigue protegiendo. Entonces, este tribuno, queriendo saber por qué causa lo acusaban los judíos, le soltó las cadenas. Eso sí, gozaba de no estar encadenado. Y ahora, para que vean la influencia religiosa que tenían estos, el mismo tribuno manda llamar a los principales sacerdotes y a todo el concilio, casi que al Sanedrín en pleno, con sumo sacerdote y a bordo y todo, como vamos a ver en el siguiente capítulo. Ahora, este era un escenario familiar para Pablo. Antes estaba del lado de los principales sacerdotes y del concilio. Ahora está del otro lado, como reo. Está allí para defenderse y para ser acusado. Sin embargo, el Pablo que ahora está preso
es más libre en Cristo Jesús que quienes lo han apresado, que siguen cautivos y esclavos de su mente religiosa, que no ha aceptado el nuevo nacimiento. Es más, que persiguen a los que están en este camino, así como Pablo lo hizo en su momento. Pero Pablo es más libre con Cristo que ellos con su religión. Amado Padre, gracias por esta preciosa porción de las Sagradas Escrituras. A ti sea toda la honra. Amado Espíritu Santo, gracias por permitirnos a través del nuevo nacimiento estar renovando el entendimiento con ellas. A ti sea toda la gloria. Amado Señor Jesús, gracias porque hoy, a 2000 años de este evento, nosotros podemos sentir en nuestro espíritu el fuego con el que Pablo, guiado por ti, Señor, da testimonio acerca de ti, siguiendo, Señor, tus órdenes en cada una de tus intervenciones, o las del Espíritu Santo, cuando fue guiado por él. Así que te damos gracias porque Pablo ya está a buen cuidado contigo. Nosotros estamos aquí. Queremos también dar testimonio de tu palabra. Enséñanos, Señor, a entender tus tiempos y a movernos en tus órdenes, que son agradables, son buenas y son perfectas, como todo lo tuyo. Amén, amén y amén.